curso de estadística. Su código es el CB010. Es nuestra primera semana de clases. Hoy empezamos el semestre con ustedes. Y vamos a hablar lo que corresponde al subtema de estadística descriptiva. El día de hoy me voy a enfocar dando algunos conceptos y algunas cuestiones que trabajamos en el curso para que ustedes vayan familiarizándose con él. Yo sé que en su formación, pues en alguna vez llevaron estadística o la utilizaron, pero también hay compañeros que no. Y la importancia de este curso, pues es bastante grande, ya que, por ejemplo, en temas de investigación es la herramienta que utilizamos. ¿Y por qué se los digo? Porque en el momento que ustedes van a graduarse, pues van a hacer su tesis y ahí hacen un tema de investigación. ¿Y cuál es la herramienta que utilizan? Es la estadística. Entonces, es importante pues tener conocimientos de esta y pues poder aprovecharlos, ¿verdad? Mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero agrónomo. Veamos los objetivos que tenemos por la clase. Como objetivo general, vamos a explicar qué es la estadística descriptiva. Como específico vamos a dar la introducción a la estadística. Siguiente es mencionar conceptos básicos. Eso es a lo que les refería yo, que vamos a platicar ciertos temitas de los cuales ustedes vayan familiarizándose a partir del día de hoy y vayan conociendo respecto al tema que es estadística. Clasificaciones de la estadística, ¿verdad? Es otro subtema. Y los tipos de variable que existen. Eso estaremos trabajando hoy con la finalidad de que ustedes tengan conocimiento de estos temas. Bueno, pero no podemos arrancar sin darle una definición a la palabra estadística. Dice, se denomina estadística a la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Vean la importancia de este. No dice precisamente que sea una ciencia como tal, pero sí me está hablando claramente que es una rama de la matemática, pero específica para algo. ¿En qué algo? Me dice primero que nos va a ayudar a reunir cosas. En este caso, pues pueden ser individuos, variables, etcétera. Después de reunir toda esta información, la organizamos, ¿sí? Ya sea por número, por edad, por tamaño, etcétera, ¿verdad? Después la presentamos. En esto ya pues estaríamos trabajando nosotros de una manera gráfica para explicar el porcentaje, por ejemplo, de algún evento. Esto me va a servir para qué? Para analizarlo. Analizar qué es esta información que acabo de conseguir. Y, y por último, interpretar estos datos. ¿Con qué finalidad? Ya al interpretar yo los datos, ya puedo yo hacer una conclusión sobre un subtema.
Con las disculpas del tema, no me he dado cuenta que como que se había desconectado y hasta ahorita que me dio esta cosa de reiniciar mi llamada, pues me estaba dando cuenta que estaba hablando por gusto, pero vamos a continuar, vamos a regresar la parte de la presentación para que no me perdiera este tema, ¿verdad? Entonces vamos a una ventana. Bueno, regresemos, espero que me he perdido mucho. Bueno, los objetivos de clase, ya les dije, el curso es estadística, el código es CB010. La semana, pues es la primera semana, tema estadística descriptiva, la que vamos a estar trabajando hoy. Mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero. Objetivo general de clase, explicar estadística descriptiva, en los específicos dar introducción a la estadística, siguiente mencionar conceptos básicos, clasificación de estadística y tipo de variables. Ahora vamos a explicar qué es en sí el término estadística. Y se dice, se denomina estadística a la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Les decía de que una estadística no es ciencia como tal, pero es muy importante porque es una rama de la matemática que nos ayuda a resolver problemas. A ustedes les va a ayudar en la resolución, por ejemplo, de su tesis o algún tema de investigación o en su proceso como profesionales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Reunimos datos, ¿verdad? De cualquier información que tenemos, después los organizamos específicamente para después ser presentados, por ejemplo, en una gráfica. Esta gráfica me va a ayudar para tener un análisis de ella. Por ejemplo, vamos a decir el 20-30% actúa de una manera o de la otra, ¿verdad? Entonces, eso ya es un análisis. Y después interpretamos esos datos. Al tener esos datos ya empiezo yo a hacer a pensar qué me van a servir y a dar una conclusión como tal. Entonces, y que ayude a resolver problemas como el diseño de experimentos. Y con esto pues, ya puedo dar yo una toma de decisiones. Mi toma de decisiones pues, puede ser una recomendación, ¿verdad? Bueno, ahora ya vamos en sí a entrar a lo que estábamos platicando, que es el tipo de estadística. El tipo de estadística se dividen en dos, estadística descriptiva y estadística inferencial. Y como dijimos en el inicio de la clase, pues hoy nos vamos a basar en lo que respecta a la estadística descriptiva. Y es la que se encarga de la recolección, agrupación y presentación de datos de una manera tal que los describa fácil y rápidamente. Ahora, lo que se refiere a la estadística inferencial, que no es menos importante, sino que es el tema de hoy, es la que involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual procede la muestra. Puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión referente a una población basándose solo en los resultados de una muestra. El objetivo de la inferencia estadística es obtener información acerca de la población partiendo de la información que contiene la muestra. En este caso, pues nosotros solo tomamos una breve muestra de la población, no tomamos la población total porque es demasiado grande, pero no deja de ser relevante, ¿verdad? La estadística así es. Puede ser que yo solo haga un muestreo y ese me sirva para poder nosotros tomar decisiones de él y que sea estadísticamente aceptable. Bueno, ahora empecemos con los temas ya más específicos, por ejemplo, a lo que se refiere al término parámetro. Un parámetro es la característica numérica de una población, ¿verdad? Aquí estamos hablando de números, ¿verdad? Como el promedio de la población, la desviación estándar de la población, etcétera. Se le denomina parámetro al parámetro, es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de toda una población, ¿verdad? Pues en este caso, como les mencionaba yo, pues es ya una base numérica que, por ejemplo, puede ser el promedio o la desviación estándar, ¿verdad? Para recordar la palabra promedio es más o menos como cuando nosotros sacábamos ciertas notas
en el colegio, ¿verdad? Decía, bueno, valen lo mismo todas. Primero, segundo, tercer bloque, cuarto, quinto, y lo sumábamos todos y lo dividíamos entre 5. Ese es nuestro promedio, ese es nuestro parámetro que tenemos, ¿verdad? Entonces, para que vayan recordando y familiarizándose con esto. Ahora hay otro tema. Cuando decimos este es un estadístico, no me refiero a la palabra estadística, sino estadístico. Y se le da el nombre a la característica numérica de una muestra. Como el promedio de la muestra, la desviación de la muestra, etcétera. Se le denomina estadístico. El estadístico es una medida de resumen que se calcula para describir una característica de una sola muestra de la población. Bueno, y hemos venido hablando muchos subtemas, pero no hemos dado a entender qué es una población. Bueno, démosle una explicación breve, ¿verdad? Yo sé que a todos por lógica van a decir, bueno, yo sé que es una población, pero aquí le vamos a dar un concepto a este. La población es el conjunto de todos los individuos. Vean qué importante acá, les digo individuos, porque generalmente nosotros tomamos como asocio a decir población a personas. Y no es que no esté bien, sino que una población puede ser un grupo de varias cosas. Por ejemplo, una población de animales, un grupo de objetos. Esa es la población que yo estoy viendo, no precisamente tiene que ser población de personas. Como individuo se entiende cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Vean, ahí por eso les expliqué eso. Dice, como individuo se entiende cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro y es como lo que estamos familiarizados con personas. Pero si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Ya lo entendemos, esa es la población que tenemos de casas en este caso. No precisamente son personas, es la población de lo que nosotros estamos evaluando. Ahora, cuando hablamos de la estadística inferencial mencionamos este tema, muestra. Bueno, decimos, voy a tomar una muestrita, voy a hacer el muestreo de esto, etcétera. Bueno, démosle un concepto a la palabra muestra porque para nosotros estadísticamente es muy importante la palabra muestra. Y decimos que una muestra es un subconjunto que seleccionamos de la población. Y es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población es demasiado grande para analizar su totalidad. Al proceso de obtener muestras se le conoce como muestreo, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el ámbito agrícola, ¿verdad? Darles un ejemplo, nos mandan a hacer muestreos de plagas que se tienen en el cultivo, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Bueno, vamos a hacer un muestreo. Decimos nosotros, el muestreo va a ser una breve parte de la población. Por cuestiones de tiempo y cuestiones de precisión, no es necesario que yo venga y agarre cada una de las plantas y diga yo, bueno, encontré tantos huevos de tal insecto o encontré cuántos insectos adultos o cuántas larvas por planta. Imagínense cuánto tiempo me voy a llevar yo si solo lo trabajara en una hectárea. Y si mi trabajo en este caso es de estar haciendo muestreos, generalmente no va a ser en una finca que tenga solo un espacio pequeño. Van a ser un montón de subparcelas a las cuales yo tengo que hacer un muestreo. Entonces hasta por tiempo no me alcanza para trabajar estas cuestiones. Y dejemos el tiempo. Al final el resultado es muy parecido a la realidad.
si yo agarro una muestra. La muestra va a ser un pedacito, un poco. Por ejemplo, yo voy a decir de una manzana de terreno, una hectárea de terreno que tienen la manzana 7,000 metros cuadrados y la hectárea tiene 10,000 metros cuadrados en promedio, en área, voy a agarrar de estos 10 plantas. ¿Sí? Vean, por ejemplo, en una manzana, dígase de alguna hortaliza, pues caben más o menos 2,500 plantas, hasta 3,000, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo la siembre, qué tan pegados. Bueno, estamos hablando de que está sacando ¿cuánto? Está sacando, imagínense, hacer una muestra de 2,000 plantas en un día es bastante cansado. Pero de estas yo solo voy a tomar 10 y las voy a hacer totalmente al azar o estratificado o de cualquier posición. La cuestión es de que yo voy a ir en diferentes lugares a investigar qué hay en cada planta de estas. Obviamente la planta que escoja le voy a hacer un análisis adecuado, voy a chequearla muy bien qué es lo que tiene, qué problemas tiene, etcétera. Entonces, por ejemplo, de las 10 que tuve, una me resultó que tenía un insecto plaga. Entonces quiere decir que de 10, una tiene problemas. Entonces yo sé que si 10 es el 100%, una va a ser el 10% de la población. Por ende, si yo sé que eso es el 10%, quiere decir que el 10% de la manzana del cultivo que estoy chequeando tiene la probabilidad de que esté infectada con la plaga. Entonces ya esto me sirve a mí para ver cómo está el umbral económico del cultivo y podría tomar decisiones. Una, por ejemplo, tal vez yo no he aplicado insecticida y esta hay que aplicarle. Otra es de que estoy aplicando el mismo insecticida y esté causando resistencia. Otra opción pudiese decir, el insecticida que estoy aplicando no sirve, debo cambiarlo. Entonces, esto me está dando a mí una idea y por eso es importante el muestreo, pero no estoy esperando y por eso es importante realizarlo, ¿verdad? Porque imagínense que yo hasta el final del cultivo decido, por ejemplo, que el producto que estoy utilizando no me sirve y quiero seguir usando el mismo. Ya cuando llega la última fase fenológica del cultivo, ya no voy a recolectar nada, ya se lo comió la plaga. Ya creció, ya no era 10% como encontré en un principio, sino que era el 100%. Entonces, ese muestreo es importante. Ahora veamos los tipos de muestreo que hay. Existen dos tipos de muestreo, el aleatorio y el no aleatorio. Entonces, en el muestreo aleatorio es en el cual la muestra se obtiene dando la misma oportunidad a cada elemento de la población que pertenece a ella. Al muestreo aleatorio también se le conoce como muestreo representativo. Mientras que en el muestreo no aleatorio, la muestra se obtiene sin darle la misma oportunidad a cada elemento de la población que pertenece a ella. Ahora, el muestreo aleatorio puede llevarse a cabo a través de urnas o tómbolas, por ejemplo, o bien usando números aleatorios, mientras que en el muestreo aleatorio no se realiza a juicio. ¿Va? Esas son las diferencias que tiene uno respecto al otro. Ahora, dando ya una segunda clasificación de muestreo, surge en la forma en que se selecciona la muestra. Así el muestreo puede ser de reemplazo y muestreo sin reemplazo. Cuando el muestreo es con reemplazo, es el muestreo en el cual cada miembro de cada población puede seleccionarse más de una vez. Cada vez que se toma un elemento, la población conservará su tamaño. Entonces, para darles un ejemplo, el muestreo con reemplazo es, yéndonos otra vez al ejemplo anterior que les di, yo estoy haciendo las muestras de mis plantas y como es totalmente al azar, quiere decir de que yo, por ejemplo, hoy hice mi muestra, mañana otra vez, pasado hago nuevamente. Y casualmente pasado, como es al azar, me tocó 3 plantas que había ya seleccionado en la primera muestra.
Eso no quiere decir que esté malo. Ese es un muestreo con reemplazo. Casualmente volví a revisar la misma planta, porque lo estoy haciendo al azar, ¿verdad? Pero la información siempre es válida, ¿verdad? Siempre me es importante. Entonces, ese es un muestreo con reemplazo. Ahora, en el muestreo sin reemplazo, dice, es en el cual cada miembro de una población puede seleccionarse únicamente una vez. Ahora bien, si yo estuviera haciendo lo mismo que les dije con el muestreo de las plantas sobre los insectos, yo tendría que señalizar cada planta que revisé. Por ejemplo, le pongo un moñito, le pongo la pinto, yo qué sé, le hago una muestra donde yo sé que esa planta ya fue muestreada. Entonces, si me tocara muestrearla, yo pudiese mostrar, por ejemplo, la que está a la par, la que está arriba, la que está abajo, pero ya no vuelvo con la misma planta. Entonces, es un muestreo sin reemplazo. Ambos son importantes, ambos me dan resultados muy parecidos, ¿verdad? Eso es a criterio del que esté realizando el muestreo. Entonces, no se vayan a preocupar de decir, bueno, no es que yo lo hice con reemplazo y el mío es mejor, o lo hice sin reemplazo y el mío es mejor. No, ambos son válidos estadísticamente y de igual importancia y relevancia. Ahora, se acuerdan de que yo les mencioné el tema de la variable. Hay tipos de variables. No sé cuál es. Pero que tome el... Ahí viene, ¿va? Ya, ahí viene. Una variable es una característica de interés sobre cada elemento individual de una población. O muestra un dato, es el valor de la variable asociada a un elemento de una población muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Un experimento es una actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Vean, importante es de que aquí me está explicando el término variable, ¿verdad? Y aquí entiendo de que una variable no precisamente tiene que ser numérica, ¿verdad? Sino que puede ser una variable en base, digamos, cuantitativa o cualitativa, que de igual manera es importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, no, pero primero que tome su leche. A eso me refiero yo con el término de variable. Entonces dice, es una característica de interés sobre cada elemento individual de una población. Puede ser un número, una palabra o un suma. Un experimento es una actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Ahora, dependiendo del número de características que se analizan de la población, la variable puede clasificarse en, o sea, aquí ya tenemos una clasificación por variable. Unidimensional, variable bidimensional o una variable pluridimensional, ¿verdad? Aquí tenemos tres opciones diferentes, ¿sí? En las cuales me está dando ciertas características, que es 1, 2 o, según el caso, pueden ser 3 variables, ¿verdad? Cuando es una variable unidimensional, es una sola variable. ¿Y esta qué hace? Solo recoge información sobre una característica. Por ejemplo, la edad de los alumnos de una clase. Cuando la variable es bidimensional, estamos hablando de que ya son dos variables. Recoge información sobre dos características de la población. Por ejemplo, puede ser la edad y la altura de los alumnos de una clase, ¿verdad? En la anterior solo era edad. Ahora estoy tomando edad y altura. Es una variable bidimensional. Ahora, cuando se toman varias variables en el mismo problema, decimos es una variable pluridimensional o multidimensional.
Y esta recoge información sobre 3 o más características, ¿verdad? Arriba de 3 características ya es pluridimensional o multidimensional. Y en este caso podemos tomar, por ejemplo, edad, altura y peso, etcétera, 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 de los alumnos de una clase. Podemos tomar varias situaciones. Dependiendo del tipo de datos, las variables pueden clasificarse en variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿verdad? A eso me refería. Pueden ser cualidades o pueden ser numéricas. Ah, bueno, cuando es una variable cualitativa, ¿qué es? O atributos, dice. No se puede medir numéricamente. Por ejemplo, la religión, la nacionalidad, el color de piel, tipo de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, aquí lo que estamos viendo son cualidades de cada individuo que estoy viendo, ¿verdad? Pero no precisamente tiene un valor numérico. Ahora, cuando son variables cuantitativas, tienen valor numérico. Por ejemplo, la edad, la longitud, el precio. Si se dan cuenta, bueno, edad, pues puede decir personas de 15 a 20 años, personas de una longitud de una altura de tantos, de 1.7 metros, etcétera. Un recorrido en kilómetros de 80 kilómetros, de 50 kilómetros, etcétera. Esa es una longitud. El precio, ¿verdad? Ah, bueno, yo estoy cotizando acá y veo que el jabón me cuesta en X tienda 10, en la otra me cuesta 10.20, en la otra 9.80. Son variables cuantitativas. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas. Entonces veamos, las cuantitativas tienen todavía otra desmembración, que es discreta y continua. ¿Cuáles son entonces? Dice, por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas. Cuando es una variable discreta, solo puede tomar valores enteros. 1, 2, 8, menos 4, etcétera, varios, pero que sea entero. ¿Qué? Esas variables representan conteos, por ejemplo, el número de alumnos de un salón de clase. Puede ser 35, 60, 100, etcétera. Nunca puede ser 41.3. Obviamente yo no voy a decir hay 0.3 alumnos, o sea, no hay alumnos entonces, ¿verdad? Él es uno, es un solo número, ¿verdad? Ahora, cuando son continuas, ¿verdad? Que es mi otra opción, la variable cuantitativa continua, en esta puede tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Estas variables representan mediciones. Por ejemplo, la altura de una persona puede ser de 1.35 metros, 1.68 metros, 1.90 metros, etcétera. Si se dan cuenta, en este caso, pues ya es un valor real, ¿verdad? No es un valor entero, ya estoy tomando decimales dentro de ello, y esas son las variables cuantitativas continuas. Ahora veamos otros temas. Niveles de medición. Los niveles o escalas de medición son la forma de clasificar los datos. Estas pueden ser una escala nominal, la cual se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, rótulos o categorías. Los datos no pueden acomodarse según un esquema, pero es igual, solo se lo digamos, de baja a alto. El término nominal puede asociarse con los nombres. Ahora, la escala de medida nominal puede considerarse la escala de nivel más bajo y consiste en la asignación puramente arbitraria de números o símbolos a cada una de las diferentes categorías en las cuales podemos dividir el carácter que observamos, sin que puedan establecerse relaciones entre dichas categorías, a no ser el de que cada elemento puede pertenecer a una y solo una de estas categorías.
¿Y qué es lo que se trata con ella? Se trata de agrupar objetos en clases, de modo que todos los que pertenezcan a la misma sean equivalentes respecto del atributo o propiedad en estudio. Después de lo cual se asignan nombres a tales clases. Y el hecho de que a veces en lugar de denominaciones se le atribuyen números, pues puede ser una de las razones por las cuales se le conoce como medidas nominales. Con esto se ha de tener presente que los números asignados a cada categoría sirven única y exclusivamente para identificar la categoría y no poseen propiedades cuantitativas. Aquí ya va a ser probablemente cualitativas, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando nosotros anteriormente, distinguiendo a cada uno que representa. Entonces los vuelvo a leer. Dice, cada categoría sirve única y exclusivamente para identificar la categoría y no poseen propiedades cuantitativas. Ese va a ser mi clave para esto. Ahora veamos qué pasa con una escala ordinal. Es mi segunda opción, ¿verdad? La otra nominal y ahora una escala ordinal. En esta implica datos. Puede acomodarse en algún orden, pero no es posible determinar diferencia entre los valores de los datos o tales diferencias carecen de significado. En caso de que puedan detectarse diversos grados de un atributo o propiedad de un objeto, la medida ordinal es la indicada, puesto que entonces puede recurrirse a la propiedad de orden de los números asignándolos a los objetos en estudio, de modo que si la cifra asignada al objeto A es mayor que la de B, puede inferirse que A posee un mayor grado de atributo que B. Ahora, la asignación de números a las distintas categorías no puede ser completamente arbitraria. Debe hacerse atendiendo al orden existente entre estas. Ahora, los caracteres que posee una escala de medida ordinal permiten, por el hecho mismo de poder ordenar todas sus categorías, el cálculo de las medidas estadísticas de posición. Como por ejemplo, en este caso, pues ya el término de la mediana. Vamos a poner un ejemplo para que lo vayamos entendiendo de mejor manera. Al asignar un número a los vehículos de un taller de servicio, según el orden de llegada, por ejemplo, entra un vehículo, posteriormente entra otro, etcétera, a esto le vamos a colocar un número. Estamos llevando una escala ordinal, ¿verdad? Ya dando el ejemplo final al ordinal. Eso, estamos llevando una escala ordinal. Es decir, que al primero en llegar le asignamos el número 1, al siguiente el número 2, y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al número n, ¿verdad? Así sucesivamente de esta forma. Ahora, cada número representará una categoría en general, con un solo elemento y se puede establecer relaciones entre ellas, ya que los números asignados guardan la misma relación que el orden de llegada al taller. Ahora veamos otra nueva escala. Ahora son escalas por intervalos. Es como el nivel ordinal, dice, con la propiedad adicional que podemos determinar magnitudes de diferencias entre los datos que tienen algún significado. Sin embargo, no hay un punto de partida o cero inherente natural, en el que la cantidad está totalmente ausente. Ahora, en esta escala, además de poseer las características de la escala ordinal, encontramos que la asignación de los números a los elementos es tan precisa que podemos determinar la magnitud de los intervalos. En este caso, la distancia entre todos los elementos de la escala.
Sin lugar a dudas, podemos decir que la escala por intervalos es la primera escala verdaderamente cuantitativa. Y a los caracteres que posean esta escala de medida pueden calculársele todas las medidas estadísticas, a excepción del coeficiente de variación. En este caso, es la única que no podemos contemplar en una escala por intervalos. El coeficiente de variación. ¿Cuál es? Eso se los voy a explicar yo conforme vayamos recibiendo la clase. Pero lo vamos a ver, porque es parte de las medidas de tendencia central. Bueno, ahora veamos un ejemplo sobre esto, que es, por ejemplo, tenemos el lapso transcurrido entre 1998 y 1999. ¿Verdad? Es un año, ¿verdad? Bueno, 1998 a 1999. Es igual que el transcurrido entre 2000 y 2001. ¿Por qué les digo que es igual? Porque tiene la misma cantidad de días. Lo que varió fue el año, ¿verdad? Pero está en un intervalo adecuado. ¿Sí? Si a una hora tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados, significa que hace frío, por ejemplo, un poco templado. Si después de varias horas la temperatura cambia a 30 grados centígrados, ya empieza el calor, no significa que hace el doble de frío, ¿verdad? No decimos 15 estaba frío, más 15 más frío, no. En este caso, pues, está caliente, ¿verdad? No significa que hace el doble de frío. Y si tuviéramos 0 grados centígrados, no significa que ya no hace frío, más bien está más frío, ¿verdad? O bien que no hay temperatura, sino que es una escala, ¿verdad? Que ya está debidamente asignada. Continuando, vemos la siguiente, la que se refiere a una escala de razón. Y en esta es el nivel de medida más elevado, ¿verdad? Ya es el último, decimos. Y se diferencia de las escalas de intervalos únicamente por poseer un punto cero propio como origen. Es decir, que el valor cero de esta escala significa ausencia de la magnitud que estamos midiendo. Si se observa una carencia total de propiedad, se dispone de una unidad de medida para el efecto. A iguales diferencias entre los números asignados corresponden iguales diferencias. 4 en el grado de atributo presente en el objeto de estudio. Además, siendo que 0 ya no es arbitrario, sino un valor absoluto, podemos decir que A tiene 2, 3 o 4 veces la magnitud de la propiedad presente en B. Esa es una escala de razón, ¿verdad? Aquí ya podemos nosotros evaluar este tipo de temas. Bueno, yo estaría ya concluyendo con su clase del día de hoy y agradeciéndoles pues, por su tiempo y por su que estuvieron la mayoría, o supongo que todos preparados a la hora. Y pues vamos a pasar a la fase de preguntas. La primera, pues no es una pregunta complicada, la cual ustedes ya, inclusive ya les di un término. ¿Qué es lo que yo quiero? Que además del término que yo les di, ustedes investiguen y me den un concepto el cual ustedes entendieron. Eso sí, que sea muy parecido al que yo les di, no igual, para que tengamos lógica de lo que escribimos, ¿verdad? Sí, que vayamos en el mismo ámbito. Nuevamente también describir qué es estadística descriptiva, de la misma manera de lo que les expliqué anteriormente. Yo ya les di un concepto, ustedes van a investigar otros conceptos diferentes con la finalidad de que ustedes con congruencia me den su propio concepto de esto. El siguiente es defina cómo se clasifica la estadística, ¿verdad? Yo les di ciertos tipos de clasificación, ahora ustedes me van a definir cómo es, ¿verdad? En base a su investigación, en base a lo que ustedes vayan dando por entendido de esto. Eso sí, siempre con congruencia, ¿verdad? No quiero que, pues, ni siquiera vayan en razón a lo que se les puso, sino que simplemente se les ocurre, ¿verdad? Tienen que tener un sustento. Siguiente, pues, definir tipos de variables, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre variables, ahora ustedes van a definir qué tipos de variables hay, cuáles son y todo.
ya se les dio y ustedes van a investigar nuevamente y van a dar un concepto específico de estos que sean entendibles para ustedes, ¿verdad? De esta manera, digamos que estamos estudiando de una vez. Y por último, vamos a describir los tipos de escalas en estadística, ¿verdad? Ustedes van a tomar en cuenta lo que se les dio y van a ver los tipos de escalas que existen. Me van a poner ejemplos, me van a poner algún tipo de conocimiento extra que vean en sus fuentes que ustedes busquen y siempre basándose en lo que se les dio, ¿verdad? Para que no vayamos en la misma congruencia y entendamos todos. Bueno, muchas gracias por su atención.